Aleluya, gracias Señor. La semana pasada estuve hablando y estuvimos hablando acerca de Hechos capítulo 2. Y me gustaría continuar leyendo, estudiando en esa misma línea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 que era necesario, a los discípulos les dijo, es necesario que ustedes esperen al Espíritu Santo. No se vayan de aquí. Porque cuando venga el Espíritu Santo, serán llenos de Él y recibirán poder. Y una de las cosas que yo siempre me he preguntado es, ¿qué pasa si alguno de ellos se fue? Porque si Él les dice, no se vayan de Jerusalén, es porque si se iban a perder el bautismo del Espíritu Santo. Todavía el bautismo, todavía la iglesia no había sido llena. Después que viene el Espíritu Santo sobre ellos, en Hechos capítulo 2, ellos recibieron un poder sobrenatural. Inmediatamente les comentaba de que la iglesia comenzó a ser perseguida. Muchos comenzaron a ser asesinados. Pero lo que portaban era tan grande de que ellos no se podían quedar quietos. El Espíritu Santo les dio valentía. Aleluya. Y hoy quiero hablarles acerca del tema: llenos del Espíritu Santo, recibimos valentía para proclamar la palabra de Dios. Llenos del Espíritu Santo, recibimos valentía para proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser proclamada, queridos hermanos. Dentro o fuera de tiempo. No podemos quedarnos callados. No podemos olvidarnos. El mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje del reino, tiene que ser expuesto. Tiene que ser proclamado. Hace un tiempo, cuando recién salí de mi casa, después de que fui afectado por el virus, yo salgo. Comencé a hacer algunas compras para algunos hermanos y fui a un supermercado. Y ese día me encontré una persona. Y bueno, yo portaba una máscara, un tapabocas. Y me encuentro con este hombre. Este hombre no andaba nada. Y dije yo, esta es la oportunidad para compartir la palabra del Señor. En este momento preciso. Y comencé a hablar con él y comencé a compartir la palabra de Dios. Y comencé a decirle de la urgencia de acercarse a Dios. Tenía tiempo de conocerlo. Muy amigo desde del país. Más de 20 años en conocerlo. Y comenzamos a hablar y comenzamos a interactuar. Y una y otra vez le hablaba y le decía de la urgencia de buscar de Dios. Hace unos días fue afectado por el virus. Y hace algunas semanas él ya no está. Se fue. Nos dejó. Y yo digo algo que es impresionante.
¿Y qué pasa si esta persona no hizo caso a la palabra, no hizo caso al mensaje? Muchas veces hay gente que no hace caso al mensaje, que se le da la palabra una y otra vez. Algunos familiares, tenemos familiares que todos los días le damos, pero nuestro compromiso es darles el mensaje. Nuestro compromiso es hablarles del Señor. Nuestro compromiso es darles esa palabra para que vengan al arrepentimiento. Usted no se puede quedar callado. Yo cumplí con mi trabajo, con mi obligación. Es una obligación. Cuando usted sabe cómo Dios ha tratado con su vida, cómo Dios lo ha restaurado a usted, imposible que usted se quede callado. Tenemos que compartir. En este momento, este es el momento exacto, el mejor de los tiempos para crear un avivamiento, para traer las almas a Cristo. No te puedes quedar callado. Muchos dicen, pastor, yo no sé mucho de la palabra, yo no sé mucho de la Biblia. No tienes que saber tanto, no tienes que saber mucho. Lo único que tienes que saber, tener es ganas de hacerlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo llenará tu boca y hablarás. Pero el Espíritu Santo es un caballero, Él no va a obligarte a hacer nada. Pero si hay disposición de parte suya, sí lo hará. La Biblia dice que Pedro se levantó a predicar el Evangelio en Samaria. En el verso 14 del capítulo 8 de Hechos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Samaria era difícil de predicar. Era un lugar difícil. Jesús tuvo un encuentro con una samaritana. Yo quiero decirte que a Samaria solo tenía que ir, la gente recibía, el Espíritu Santo convencía a la gente a través de las señales. Jesús le da una palabra de ciencia a la samaritana y la samaritana, dice la Biblia, que creyó. Aleluya. La Biblia dice que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios se va a manifestar a la iglesia con dones. Dios va a usar la iglesia para obrar milagros. Hermanos, amigos, estamos viviendo tiempos donde ya muchas veces la gente no cree por la palabra. Pero si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Y uno de los milagros es usted. Usted es un milagro andando. Usted es un milagro andando, querido hermano, amigo. Usted tiene algo que contar. Ese milagro que Dios hizo en su vida tiene que salir de su boca. Pedro se había levantado recién y había predicado la palabra del Señor. Y en aquel día, en Hechos capítulo
En Hechos capítulo 2, verso 14, dice que aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Aleluya. Como 3,000 personas. Sí, estoy hablando de ese Pedro que negó a Jesús. Estoy hablando de ese Pedro que le quitó la oreja al soldado con su carácter y todo. Estoy hablando con aquel que maldijo. Estoy hablando con aquel Pedro que traicionó a Jesús. Con sus imperfecciones y todo. Aleluya. Cuando comencé en la vida cristiana, en este camino, una de las cosas que le dije al Señor es: Señor, cámbiame o úsame. Aleluya, úsame como soy. Porque yo pensaba de que tenía que ser un súper espiritual. Yo pensaba que para predicar la palabra tenía que ser un súper espiritual. Aquel que habla de esta manera cuando ora: Padre, en el nombre de Jesús. Y las puertas se abrían. Yo pensaba que tenía que ayunar todos los meses 40 días. Bueno, 30 días. Yo pensaba que tenía que hacer tantas cosas. Pero el Señor me habló y me dijo: lo único que quiero de ti es que te dispongas. Que dispongas tu corazón. Y me dio una palabra poderosa. Me dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo voy a obrar. Bástate de mi gracia. Porque aunque seas débil, porque aunque seas imperfecto, voy a obrar a través de ti. Lo hizo a través de Pedro, lo hizo a través de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista obraba milagros y en los últimos días dudó. Y así pasaron muchos hombres. Sansón era un hombre imperfecto. Y Dios lo usó de una manera sobrenatural. Así que quiero que entienda de que Dios lo quiere usar a usted. Que quiere usarnos a nosotros. Y hay una dimensión de milagros que la mayoría no está disfrutando. Hay una dimensión donde a pesar de tanta incredulidad, Dios se manifiesta. Y Dios quiere que en este tiempo la iglesia demuestre el poder sobrenatural. El poder sobrenatural con el que se movía la iglesia primitiva. Ese poder sobrenatural ha sido impartido sobre la iglesia. Solo tenemos que creerlo. Lo vuelvo a decir. Solo tenemos que creer de que Dios todavía sigue haciendo milagros. Él quiere usarte para que lleves la palabra de salvación. Primero comenzando en Jerusalén. Jerusalén, hermano, es tu casa. Por eso Jesús le dijo: no te vayas de tu casa, porque allí en tu casa te voy a ungir. Jesús les dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, porque allí los voy a ungir para que ustedes salgan a predicar a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire cómo va el mensaje aquí. Dios usó a un Saulo que perseguía a la iglesia, imperfecto como él,
No había otro. Pero Dios lo usó. Y ahora podemos disfrutar de la mayoría del Nuevo Testamento por causa de Pablo. Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Y podemos disfrutar de todas esas cartas, las cartas paulinas. Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo. Podemos disfrutar de todas esas cartas llenas de poder, llenas de unción. Un hombre imperfecto, pero al cual Dios llama y lo usa para transformar no solamente una nación, sino que toda esa región del Medio Oriente, toda Europa, Asia, África. Y ahora, por causa del evangelio de esos mártires imperfectos, hemos nosotros recibido la palabra que transforma el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, hay un compromiso. Dios nos quiere usar para que nosotros hablemos de Él, demos testimonio de Él. Tal vez comenzaste ayer en tu iglesia. Tal vez comenzaste hace algunos días, hace un año, un mes, 5 años. No es cuánto tiempo tengas. No es cuánto conocimiento, cuánto tengas en tus manos, sino cuánto estás dispuesto a dar, cuánto estás dispuesto a usar para el Señor. Quiero testificarte de que en los primeros meses de mi vida, desde los primeros meses de mi vida, estamos ganando almas para Cristo. Vino el poder, vino la valentía para obrar milagros, vino la valentía para testificar. Vino ese poder sobrenatural sobre nosotros, el mismo poder que fue desatado, fue dado a la iglesia primitiva. Ese mismo poder hemos recibido